Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa El Talmid. La palabra Talmid es una palabra hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Una vez más, es un privilegio darle la bienvenida, y ahora que estamos aproximando las Navidades, nosotros tenemos que reconocer la pregunta, la gran pregunta que se va a contestar, y la cual es la siguiente: ¿por qué nació Jesús? Ahora, todo el mundo sabe por qué. Todo el mundo sabe que Él nació. La pregunta es, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Para que tú pudieras invertir todo tu tiempo en el mall, en la tienda, comprando regalos? ¿Esa fue la razón por qué Él nació? ¿O para que tú puedas tener tus fiestas solamente para emborracharse y quedarse a las solas? Y es pura fiesta, ¿ves? Y Él las excusa para celebrar sus borracheras. No, hombre. La razón tiene que ser algo mucho más que eso. ¿Por qué nació Jesús? Es la pregunta que tenemos que contestar. Juntamente conmigo, por favor, de abrir sus Biblias, por favor, en sus Biblias, el segundo capítulo de Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al 18, y es nuestro texto en esta serie donde estaremos contestando la pregunta: ¿por qué nació Jesús? Es ahí precisamente donde queremos contestar esta gran pregunta, y es aquí que me quedó un poquito sorprendido, donde hemos recibido 284 preguntas, específicamente hablando de el por qué. Todo el mundo sabe que Él nació, pero la pregunta es ¿por qué Él nació específicamente, bíblicamente, teológicamente? Y es ahí donde queremos entrar. Note algo, por favor. El famoso, el gran pastor y teólogo A.W. Pink, él dijo esto, la primera vez que Cristo vino fue a matar el pecado en los hombres. La segunda vez vendrá a matar a los hombres en pecado. Ahora, esto te debe dar una idea de por qué nació Jesús. Mira, el creador del hombre se hizo hombre. Esta es la encarnación donde Dios baja a la tierra en la persona, ¿no? En la persona de Cristo Jesús. El creador del hombre se hizo hombre para rescatarnos a nosotros. Y lo que nosotros celebramos en Navidad, no es tanto el nacimiento de un bebé, sino la encarnación de Dios mismo. Eso es lo que dijo bien claro el Dr. R.C. Sproul. Note bien. Queremos entrar en este texto, y para que ustedes que están visitando con nosotros, quiero decirle que creemos en un ministerio que es un ministerio de enseñanza. Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 18. No estamos aquí para entretenerlos a ustedes, pero aquí estamos para entrenarlos en la palabra del Señor. ¿Por qué nació Jesús? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2. Acompañarme, por favor, del versículo 18. Yo sé que es un texto que mucha gente no piensa que debe ser el texto para las enseñanzas del por qué Cristo nació o entrando en las Navidades, pero es precisamente el texto correcto. Vamos a leer en voz alta. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel quien no son todas, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado.
Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, y él igualmente participó también de lo mismo para anular, dice, mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a los hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note que mío, estamos entrando ahora en esta época. Y este pasaje, esta porción de escritura aquí del versículo 9-18, al principio suena medio desconectado, alejado del tema al principio. Y es porque nosotros no hablamos así como lo dice la Biblia hoy día, pero lo debemos de entender y comprender precisamente lo que está diciendo, y especialmente en relación con esta época navideña que estamos entrando. ¿Por qué nació Jesús? Mira, no basta con leer las Escrituras con razón. Debemos leer las Escrituras obedientemente. Debemos leer la Escritura obedientemente. Es tomarla en cuenta, incorporarla y obedecerla. Me encanta como lo dice Martin Lloyd Jones, ¿no? El tremendo predicador. Él dijo esto: la encarnación nunca habría sido necesaria si no fuera por el pecado. El problema del pecado es tan profundo como eso. Piensa bien conmigo. Él está diciendo que la razón y la respuesta a la pregunta ¿por qué nació Jesús? Escuche bien una vez más lo que él dice. Dice, la encarnación nunca habría sido necesaria si no fuera por el pecado. El problema del pecado es tan profundo como eso. Había tanto pecado que Dios tuvo que mandar a su Hijo para rescatarnos de nuestro pecado. Inmediatamente Dios reconoció ese asunto cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, procuramos en nuestros estudios, ¿no? y nuestros programas, y aún cuando estamos en la iglesia, ¿ves? De estudiar la palabra de Dios cada servicio que tomamos un pasaje. Normalmente va a través de una serie. Sino porque nos estamos aproximando a esta época de Navidad, hemos dejado nuestras series normal en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, para estudiar una parte determinada en el libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a comenzar juntos en una palabra de oración, ¿no? Nuestro Padre, vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que nuestros corazones fueran sensibles a tu Espíritu Santo, mientras que Él nos enseña que podamos ver y entender de estas verdades. Dios, que podamos volver a centrarnos en quién es realmente Jesucristo. Padre, no deseamos que cualquier humano sea glorificado, pero quien habla se pierde en la verdad misma. Padre, hable por tu Santo Espíritu a nuestros corazones. Oramos y te damos la gloria en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Quiero que tome en cuenta conmigo que en la primera Nochebuena, la tierra está completamente ignorante de todo lo que estaba sucediendo. Pero no el cielo. El cielo sabía muy bien lo que iba a suceder. Y los innumerables ángeles santos y electos esperaban en anticipación, porque el cielo sabía lo que iba a pasar en la primera Nochebuena. Esperamos para alabar y adorar, y la adoración al nacimiento de un niño recién nacido. Un niño que quiere decir que Dios había enviado su salvación.
Y en esa primera Nochebuena había una despedida en el cielo. Todo el mundo estaba despidiendo, ¿ves?, en el cielo a Jesús, el Hijo de Dios. Mira, ¿cuánto? Mira, el Hijo de Dios a Dios le dijo adiós al Padre. Eso fue lo que pasó la primera noche buena. ¿Cuánto más fascinados nos volvemos con los juguetes del mundo, más olvidamos que hay otro mundo por venir? Todos nos damos cuenta de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es prepararnos para la eternidad. Y el problema es que nadie quería hablar de la eternidad, pero esa es la realidad, tenemos que hacerlo. Y en la primera Nochebuena, el Hijo dijo adiós al Padre. Y la conversación que el Hijo tenía con el Padre, por lo menos una parte de ella se registra para nosotros aquí en el capítulo 10 de Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos. Jesús estaba hablando con el Padre y esto es lo que dijo esa primera Nochebuena. Es interesante que la Biblia registra, ¿no?, esa conversación entre el Padre y el Hijo en el cielo. Mira, abre su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 6. Y escuche este diálogo que está sucediendo entre el Padre Celestial y el Hijo Eterno. Dice esto en versículo 5, Hebreos capítulo 10. Dice, por lo cual al entrar Él, hablando de Cristo, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda nos ha querido, no has querido, pero tu cuerpo has preparado para mí. Pero un cuerpo has preparado para mí. Cristo está hablando de que el Padre está preparando un cuerpo, ¿ves?, a través de la persona del Espíritu Santo, lo va a enviar al vientre de la Virgen María y él va a nacer en la carne un ser humano. En versículo 6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Mira lo que dice en versículo 5. Por lo cual, en versículo 5, al entrar Él, Cristo, en el mundo, que es Cristo, Él dice, es decir, Cristo está hablando con Dios, sacrificio y ofrenda no nos ha querido. Mira bien lo que está diciendo aquí la palabra. En otras palabras, Dios no estaba satisfecho con solo animales y sacrificio de sangre. Eso está claro lo que está hablando aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 6. Pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Ahora note lo que dice el versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, mira lo que él dice. He aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Que Él iba a nacer. Él iba a nacer con el propósito de morir. Y eso es lo que la mayor parte de la gente no entienden, no captan nada de la razón por qué Él nació en lo que nosotros nombramos y lo que nosotros celebramos, la Navidad. Cristo, en esa primera Nochebuena, dijo adiós a su Padre. Él le dijo, Padre, me doy cuenta de que no has sido satisfecho con la sangre de los animales, pero que ha preparado un cuerpo para mí, así podría entrar en ese mundo y ser el sacrificio final y definitivo. Mira, ¿te das cuenta? Me encanta como lo dice el doctor John MacArthur. Él dice, todo lo demás que la Biblia enseña depende de la verdad que celebramos en Navidad, que Jesús es Dios en la carne humana. Escuchate. Escucha como lo dice este doctor John MacArthur. Él lo dice, todo lo demás que la Biblia enseña depende de la verdad que celebramos en Navidad, que Jesús es el Dios en la carne humana. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que Jesucristo nació en este mundo, no del mundo, pero en este mundo, pero no del mundo? No salió de la historia. Llegó a la historia desde el exterior. Y esta es la parte que tenemos que captar. ¿Pero con qué propósito? Para morir. Para morir. Mira, yo haré
yo le haré porque vengo. Como estas que, mira, y Cristo está hablando con su Padre, dice, Él está diciendo, yo lo haré. Yo lo haré porque vengo como está escrito en el Antiguo Testamento para hacer tu voluntad, oh Dios. Y así Jesucristo se despidió de su Padre y comenzó un viaje que iba a terminar 33 años más tarde en una cruz. Y luego a través de una resurrección para ser glorificado y exaltado y restaurado hacia el cielo a la gloria que Él conocía antes que llegó. Ahora, el cuerpo de Cristo, divinamente, fue preparado por Dios para ser el instrumento que debía llevar a Dios a los hombres y que iba a ser el perfecto sacrificio por el pecado. Por esa razón, Él nace. Dios el Espíritu, a través de la encarnación, donde se hace carne, un ser humano viene aquí a la tierra para esos propósitos. Así que Jesús vino con toda la fanfarria del cielo, mientras los ángeles esperaban para cantar sus alabanzas y gritar sus alabanzas, y el mundo estaba dormido, ni sabía lo que estaba sucediendo. Ya no había ninguna fanfarria en la tierra. La tierra estaba completamente ignorante. Dios se estaba manifestando en la carne y el cielo sabía sobre esto y no la tierra. Estaban dormidos. Y aún todavía están dormidos. El Espíritu Santo había tomado 9 meses para llevar a cabo su trabajo en preparar este cuerpo que Cristo iba a manifestar aquí en la carne, porque iba a poder soportar 3 horas en la cruz, ¿ves? Toda la ira y el castigo de todos los pecados de la humanidad sobre él, y luego morir y resucitar. Él había en esos 9 meses formado en el vientre de María un cuerpo como ningún otro cuerpo, un cuerpo que iba a ser habitada por la segunda persona de la Trinidad. No cualquier cuerpo podía hacer eso. Le hago la pregunta, ¿por qué necesitamos la Navidad? Debido a que nuestros pecados nos descalifica a conocer y disfrutar de Dios, Jesús vino a hacernos aptos para su presencia, para poder disfrutar de Él para siempre, para siempre, para siempre. Mira, no hay nada que ninguno de nosotros puede hacer para estar en la justa presencia de un Dios santo. Esta realidad debe hacernos alabar a Dios por la Navidad que se está acercando. Cuando no pudimos llegar a Él, Él vino a nosotros. Note que Él tenía un cuerpo que se había convertido en listo, preparado. Y el tiempo estaba listo para María, debe ser entregada. Ha llegado la plenitud del tiempo cuando Jesús haría de nacer de una mujer. Y así ese cuerpo llegó la segunda persona de la Trinidad. Y cada vez de Navidad, todo y más bien descuidadamente reconocemos el nacimiento de Cristo. Y tal vez incluso las personas aceptan el hecho de que Él era Dios de algún grado o otro, pero nada más. Pero la cuestión no es que Él llegó, la cuestión es por qué Él llegó. Y muchas personas parecen detener con solo el hecho de que Él vino como si existe algún tipo de hecho redentor en el contenido. Mira, nunca molesta en averiguar por qué Él llegó. Solamente están felices que estamos celebrando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de vacaciones, pero nunca hacen la pregunta, ¿por qué llegó? Mira, ese día
de Navidad, esa mañana, queremos responder a la pregunta ¿por qué nació Jesús? Y eso es lo que queremos hacer hoy día aquí. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué vino? ¿A presentar a Dios? Sí. ¿A enseñar la verdad? Sí. ¿Para cumplir con la ley? Sí. ¿Para ofrecer su reino? Sí. ¿Para enseñarle a los que no entendían acerca de Dios? Sí. ¿Para revelar el amor? Sí. ¿Para traer la paz? Sí. ¿Para sanar a los enfermos? Sí. Esas son razones secundarias porque Él llegó. Realmente hay una sola razón principal, un plan primario, un propósito principal. Jesús vino a sufrir y a morir, por eso Él llegó. Y eso es lo que la gente no entiende de Navidad. Están tan preocupados y ocupados con abrir los regalos y el arbolito con sus lucitas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se le olvidan por qué. Él vino para sufrir y morir. Ese fue su propósito de nacer. Belén ocurrió solo por lo que podría suceder en el Calvario. ¿Me está escuchando? Lo que sucedió en Belén, el día que nació, solo podría suceder, ¿por qué? Por el Calvario. Él era solo un bebé, así que él podría ser un hombre y morir. Vivió solo para morir. Es algo que es tan difícil de comunicar, porque la gente no puede creer. Mira, nació con un solo propósito, y era para morir por nuestros pecados. ¿Te imaginas las manos suaves de un bebé, formadas por el Espíritu Santo en el vientre de María? Se hicieron para que pudiera ser clavado a través de ellos. Esos pies gorditos, rosados, no podían caminar. Un día iban a caminar una colina y ser clavado en la cruz. Esa cabeza dulce, con los ojos chispeantes, ¿no? Y una boca ansiosa se formó para que algunos hombres un día pudieran machacar con una corona de espinas y bofetearlo. Ese cuerpo tierno, cálido y suave, envuelto en pañales, podría un día ser despedazado, abierto por una lanza, para revelar un corazón quebrado. Y eso exactamente porque Dios hizo ese cuerpo. Jesús nació para morir. El hombre debía tener dominio sobre todo, pero cayó en el pecado y perdió su dominio. Y cuando Dios creó a Adán, Adán fue genial. Todo iba muy bien. Y luego el hombre cayó y perdió su reinado. El hombre debe ser un rey, pero no es. El hombre es un esclavo, débil, salvaje, enlazado al pecado. Y esta situación llegó a Jesús y Él se despidió del Padre en la primera noche. Yo voy, Padre. Yo voy, Padre. Yo voy allá abajo. Yo voy. Yo muero por ellos. Los ángeles que esperaron en anticipación finalmente rompieron adelante con alabanza y adoración. Incluso los pastores en los campos los oyeron. Porque Él vino a sufrir y Él vino a morir. Para poder hacer del hombre lo que el hombre nunca podría hacer sin Él. Para poder hacer el hombre el rey de la tierra. Él murió. Él murió para recrear a los hombres en una criatura que Dios siempre tenía intención que el hombre para que el hombre hacer.
Él murió para hacer que un hombre lo que el hombre estaba destinado a hacer, pero sin Él nunca podría ser. Ahora nuestro texto aborda la venida de Cristo y su muerte. Y quiero que vea en ella 5 cosas que Jesús fue porque Él murió. 5 cosas porque Jesús fue porque Él murió. 5 cosas que Jesús fue porque Él murió. Primero, Él fue nuestro sustituto. Segundo, el capitán de nuestra salvación. Tercero, nuestro santificador. Cuarto, nuestro conquistador de Satanás. Y quinto, en quinto lugar, nuestro sacerdote comprensivo. Mira, todas estas 5 cosas fueron los objetivos de Jesucristo. Él llegó a ser nuestro sustituto en la cruz ese día que Él nació. Él llegó a ser el capitán de nuestra salvación. Él llegó a ser nuestro santificador. Él llegó a ser nuestro conquistador de Satanás. Y Él llegó a ser nuestro sumo sacerdote comprensivo. Él no podría por ninguna de esas cosas si Él no muriera. Él no podría hacer ninguna de esas cosas. Pero Él tenía que morir para lograr todas esas cosas. Y así Él nació para morir. Primeramente, vamos a notar que Él llegó a ser nuestro sustituto. Esa es la primera. Te recuerda que le dije al principio que este texto de Hebreos capítulo 2, versículo 9 y 18, al principio, cuando tú lo estás leyendo, tú te quedas mirando, no veo la Navidad en esto. Bueno, vamos a verlo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 9, y mira lo que dice. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios probara la muerte por todos. Mira lo que está haciendo en versículo 9. Y es aquí donde entramos en la profundidad de la palabra. Aquí nos enfocamos en palabra. Mira lo que dice. Pero vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior. Y hay una referencia a tiempo. Está hablando de tiempo. En un periodo de tiempo fue hecho un poco inferior. Y la palabra poco podría tener un significado de tiempo y lo hace aquí. Fue hecho un poco inferior a los ángeles. Pregunta, ¿y para qué razón? ¿Y para qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Y señalados por qué cosa? ¿Cómo es que sabemos que fue hecho un poco inferior a los ángeles? Bueno, por el sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y honor que por la gracia de Dios probara la muerte de cada hombre. Otra vez, vamos a rezar, mira. Versículo 9. Hebreos capítulo 2. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios probara la muerte por todos. Ahora hay la primera y la mayor razón de por qué Jesús vino. Él vino a morir. Él vino a morir por cada hombre. En otras palabras, Él vino como un sustituto, tomar nuestro lugar en la cruz. En el Antiguo Testamento dice, citando Ezequiel, el alma que peque, esa morirá. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 18, en versículo 4 dice esto. He aquí que todas las almas son mías. Él dice, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Mire la forma como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte, ¿no? En Romanos capítulo 6, en versículo 23, Romanos 6, 23, él dice esto. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Ahora, el pecado por la virtud de la justicia de Dios, se castiga con la muerte. Luego, si peco, voy a morir.
Si llevo mi propio castigo y muero, muero físicamente y espiritualmente y eternamente. Y estoy condenado al infierno eterno sin Dios, siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y Dios miró al mundo y Él vio a los hombres que no era posible ellos morir por sus pecados, porque iban a estar separados de Él siempre, para siempre, para siempre. Vio a los hombres que iban a morir a causa del pecado. Y dijo, a causa de su amor, no lo permitiré. No permitiré que todos los hombres mueran en su pecado. Voy a enviar a alguien a llevar su castigo para morir su muerte. Jesús. Y así llegó Jesús. Llegó a ser mi sustituto, su sustituto. Y cuando fue clavado en la cruz, murió por mí y murió por usted. Él murió por mi muerte. Pagó mi pena. Note, esa es la única alternativa que Dios tenía. ¿Y acaso Él te castiga por tu pecado y a mí por mis pecados? Y eso es un castigo eterno en el infierno, o bien Él sustituye a alguien en nuestro lugar y paga nuestra pena. Y fue la persona de Jesucristo. Esa es la razón por qué Él vino. Y cuando nosotros celebramos Navidad, y tú sabes que tú vas por el mall y tú vas por las tiendas y muchas casas, adentro de la casa y afuera de la casa, tienen unas escenas y siempre tienen el bebé en un pesebre, una cuñita, ¿no? En una cuna, y ahí lo tienen en una cuna y ahí están y todo el mundo celebrando y que tan bonito, con las mejillas rosaditas y los pies gorditos, ¿no? Y los ojos bien brillantes, chipeando y la gente, pero se le olvida por qué nació. Él nació con el propósito de morir. La segunda persona exaltada de la Trinidad, el Hijo Divino Dios, Dios en la carne, que se humilló a sí mismo, vino a la tierra a morir mi muerte y me proveyó un escape del infierno eterno. Eso es lo que estamos celebrando en la Navidad. El pecado se convirtió el pecado se convirtió en pecado y la vida, uno murió perfecto, se convirtió en el castigado. Y no porque lo merecía, sino porque merecía Él y Él fue mi sustituto. Ahora, quiero que observe este versículo conmigo. Hay 5 cláusulas, ¿no?, que detallen su sustitución de la muerte, y quiero que lo veamos. Y quiero verlos. Mira lo que dice. Otra vez, vamos a rezar el versículo 9. En Hebreos capítulo 2, mira lo que dice en versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara muerte por todos. Ahora, note la primera cláusula, dice, Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles. Esta es una verdad fantástica, absolutamente fantástica. Jesucristo, por toda la eternidad pasada, por toda la eternidad presente y por toda la eternidad futura, no era y no es y nunca será otra vez inferior a los ángeles. ¿Me está escuchando? Él es, por su propia esencia, como Dios, superior a los ángeles. Pero Él tuvo que tomar un lugar inferior por un tiempo. Te das cuenta que el nacimiento es más una sentencia de muerte, a menos que Cristo te encuentre y te salve. Aquí en el versículo 5 de capítulo 1, vamos a regresar a Hebreos capítulo 1. Te quiero mostrarlo. En Hebreos capítulo 1 dice esto en versículo 4 y 5. Quiero que lo vea conmigo, ¿no? Porque aquí, en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos y en el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo era por naturaleza mejor que los ángeles.
Y esto es demostrado por la actitud de Dios hacia Cristo en versículo 5. Porque mira lo que dice en Hebreos 1:5, dice, ¿por qué? Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dios nunca le dijo eso a ninguno de los otros ángeles. Pero cuando él se hizo inferior por un poco de tiempo, era con el propósito de sufrir la muerte por nosotros. Mira, Dios nunca les dijo a los ángeles, nunca les dijo eso a los ángeles, nunca, a ninguno de ellos, solamente a Jesús. Dios se lo dijo a su Hijo Jesucristo, quien era mejor que los ángeles. Porque ahora en versículo 6, en Hebreos capítulo 1, versículo 6, él dice esto. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles. Él está diciendo, todos los otros ángeles, vengan a adorar a mi Hijo. Él es mejor que los ángeles. Porque lo dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llame de fuego. Los ángeles son espíritus que ministran, pero en versículo 8, bajo el Hijo, él le dice, tu trono, oh Dios, es para siempre y para siempre. Mira lo que dice, Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, mira lo que dice más adelante en Hebreos capítulo 1, versículo 13. En Hebreos capítulo 1, versículo 13, él dice, pero ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién más? Nadie más. Ningún ángel. Dios nunca le dijo a cualquier ángel, Jesucristo es el mejor que los ángeles por su propia naturaleza. Él es Dios. Pero por poco tiempo fue un poco inferior a los ángeles. Regrese conmigo allá en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 9 lo que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El creador de los ángeles, el creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, Jehová de los ejércitos, quien antes de su encarnación había sido adorado por los ángeles, por un poco fue hecho inferior a los ángeles. ¿Sabe por qué? Por el bien nuestro. Por el bien nuestro. Hombres pecadores, hombres rebeldes, hombres viles, hombres malvados que no quisieron a Dios y no conocían a Dios y no le importaba nada de Dios. Y por el bien nuestro, Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Ves? El hombre no pudo obtener el dominio que perdió por él mismo, y Jesús tuvo que llegar a nivel del hombre. ¿Qué nivel es eso? ¿Qué nivel es eso? El nivel pecador para levantarlo a su nivel. Y así Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ahora vamos a regresar a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 9, otra vez dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Ahora, quiero que enfocarme aquí en esta frase dentro del versículo 9, y fíjese bien conmigo cuando dice, a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte. Ahora, quiero enfocarme en esa frase aquí en versículo 9, Hebreos capítulo 2. Porque la segunda declaración que quiero que vea en este versículo nos dice algo más sobre su sustitución, por qué Él vino a tomar nuestro lugar.
Dice a causa del padecimiento de la muerte. Ahora, la palabra a causa es la palabra dia en griego, no en español, dia. Y utilizado en muchos casos diferentes y en formas diferentes en el griego, aquí puede significar a través de o por. Y lo tomó, y mira, y lo tomo que dice, y se leería así. Este es el significado. No, este es el significado principal. Jesús fue hecho un poco inferior o a menor a los ángeles a través del sufrimiento de la muerte y por el sufrimiento de la muerte. En otra palabra, la mayor prueba de que Cristo era inferior a los ángeles fue que Él murió. Porque en ninguna parte de la Biblia está designado los ángeles a morir por el hombre. Ahora es cierto que fue hecho inferior a los ángeles para morir. También es cierto que se les hizo más bajo que los ángeles y que se muestra a nosotros porque murió. Eso es lo que significa la palabra dia, no en español, en griego. Aquí lleva el peso del por qué. ¿Por qué? Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Solo esto. Jesús hizo algo que ningún ángel puede o nunca será capaz de hacer. Es que no hay ningún ángel en los cielos que puede morir por ti y pagar el precio de tus pecados. Solamente Jesucristo. Jesús vino a esta tierra para hacer algo que no pueden hacer los ángeles. Jesús vino a esta tierra para hacer algo que los ángeles no pueden hacer. Jesús vino a morir. Los ángeles no pueden morir. Y dice, ¿cómo? ¿De qué tú hablas? Los ángeles no pueden morir. Ellos son destruidos porque fueron creados. Los ángeles nunca nacen. Si no nacen, no mueren. Son creados, en ese caso son destruidos. Está reservado para los mortales. ¿Qué? El morir. Y cuando Jesús murió, demostró más allá de una sombra de duda de que hecho para un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles. La profundidad de su humillación extendió a la muerte algo que aún no podían hacer los ángeles. Por favor, observe que dice que el sufrimiento de la muerte, esa es la frase. Cuando Jesús murió, no era solo un paso suave, algo fácil, ¿no?, de este mundo. Fue atroz, agonía y tortura en la cruz. Sufrió su muerte. Y sabes, ninguna criatura es capaz de esto. Solo Jesucristo puede ser nuestro sustituto. Tenía que ser alguien que era totalmente hombre para pagar la pena y el precio del hombre y totalmente Dios a la misma vez. Tener la victoria sobre la muerte. Tenía que ser la combinación perfecta de Dios total y hombre total. Y ningún ángel califica para eso. Cristo llevó a cabo un trabajo que fue muy superior a lo de los ángeles. Emprendió un trabajo que ningún ángel nunca podría hacer, más allá de su capacidad, y aún para hacerlo fue inferior a los ángeles. Y superior a los ángeles es Dios, y más bajo que los ángeles son hombres. Y Cristo fue al mismo tiempo superior a los ángeles en su poder, menos que los ángeles en su humillación, y la combinación perfecta. Dios es superior a los ángeles. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Y bajo los ángeles son los hombres, ¿no? Dios sobre los ángeles, bajo los ángeles son el hombre. Por esa razón, Cristo tuvo que ser Dios hombre.
simultánea vez. Mira, regresamos a lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice esto: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por nosotros. Ahora, quiero enfocar en la última frase: para probar la muerte por todos. Para probar la muerte por todos. Mira, a continuación, nos dice que el propósito de su humillación, de su sustitución al final, en versículo 9 dice, a que debe probar la muerte. Y aquí la palabra es pantos, P-A-N-T-O-S en griego, la palabra pantos, ¿no? Cada hombre o todos. Jesús vino a morir por ti y probó la muerte. Bebió la copa amarga en el Calvario. Él lo había vaciado hasta la última gota. La muerte que probó fue una muerte total. Cada ángulo posible está involucrado aquí. La muerte que probó fue la maldición que el pecado trae. Por eso Él cargó su pecado. Porque ningún hombre puede morir por otro hombre y pagar el precio de sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios preparó el cuerpo de Cristo por 9 meses por medio del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, ¿eh? Y lo preparó para ese gran momento, primeramente, para soportar la ira, el juicio de Dios sobre la humanidad por sus pecados. Y ese cuerpo era el único que estaba preparado para hacer eso. La muerte que Él probó, ¿ves?, fue la penalidad de la ley violada. La muerte que Él probó fue la plena manifestación del poder del diablo arrojado a su persona. La muerte que Él probó fue la expresión plena de la ira de Dios llegando sobre Él debido a su cargo de pecado. Escuchar. Porque en todos los aspectos posibles Jesucristo recogió la muerte y había probado cada pedacito de ella. ¿Para qué? Para nosotros. Y Él fue el culpable de nada. Él estaba sin pecado. Pero Él lo probó por cada hombre. Él fue nuestro sustituto. Y por medio del hecho de que Cristo probó la muerte y ser mi sustituto, estoy libre de la esclavitud, de la justicia de Dios que debe traer muerte, y estoy liberado para experimentar la gracia de Dios y el amor de Dios. Eso es lo que tú y yo disfrutamos hoy día. Porque hubo otro que pagó el precio nuestro. Y así dice la Biblia, que Él cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Se hizo pecado por nosotros, que no conoció pecado, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y todo lo que Dios te pide que reciba es este mismo Cristo. Por esa razón, nosotros recibimos a Cristo, a Jesús, como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y cuando decimos eso, es que nosotros nos encomendamos nuestro bienestar espiritual en las manos específicamente de Cristo Jesús, y nos sometemos debajo de su autoridad. Y que usted reconoce de hecho que Él murió para ti. Que usted cree que Él murió por ti y que usted recibe su muerte en su nombre y a Él como su Salvador Señor. De esto es lo que se trata. ¿Por qué vino Cristo? Morir por tus pecados. Morir por mis pecados. Murió por nuestros pecados. Abre su Biblia ya en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Y nota lo que dice aquí en este versículo. Léelo. Mira lo que dice. Dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús,
le hizo pecado, Dios el Padre le hizo a él pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. ¿Está captando la idea de lo que estamos hablando aquí? Y a continuación, verá en este verso también una frase que indica la causa de su sustitución. Y esto es tremendo. Mira, regrese conmigo en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Porque abajo, cerca del fin del versículo 9, dice que hizo todo esto por la gracia de Dios. Vamos a leer el versículo otra vez. Mira, y nota que no hemos salido del versículo 9. Él dice aquí, en Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, en versículo 9 dice esto, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, probará la muerte por todos. ¿Sabes por qué vino Jesús? ¿Sabes por qué? ¿Por qué vino? No porque usted y yo le pedimos o lo merecemos o lo merecíamos, ¿no? Sino porque Dios lo diseñó amablemente. Mira, amablemente así no fue. La salvación viene de ¿quién? De Dios, viene de Dios. Mira, la libre, amorosa bondad, la gracia absolutamente inmerecida y inmerecida de Dios. No la ganamos. No hacemos algo por lo que Dios nos puede decir. Bien, es tan grande que usted lo merece, mi hijo. No. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Exclusivamente y solo singularmente sobre la base de su buena voluntad soberana que Cristo vino a este mundo. ¿Pero por qué? ¿Te das cuenta que nadie en este universo podría haber traído Cristo y tomado su vida si no hubiera sido en el diseño soberano de Dios? ¿Tú te recuerdas lo que dice Cristo? Cristo dice esto en Juan capítulo 10. Abre su Biblia ahí. Cristo dice en Juan capítulo 10, versículo 18, dice, nadie me la quita, sino que yo doy a mi propia voluntad. Nadie le quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Nadie me la quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira lo que dice allá en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, en versículo 8. En Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Dice esto. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores. ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros. Mira lo que dice. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Usted no lo merece. Ninguno de nosotros lo merecemos. Y yo no lo merezco. No lo pediste y no lo pedí. Dios lo dio libremente. Tú no lloras por un regalo. Dios dio su Hijo. Su amor fue abrumador. Miró al hombre pecador, vio la inevitabilidad de la muerte y el infierno y dijo, mi amor no va a dejar eso como la única opción para el hombre. Y envió a su Hijo para morir en su lugar. Y cuando tú lo recibas como su Salvador y Señor y aceptas su muerte en su nombre, eres liberado de la pena de la muerte. De esto estamos hablando nosotros. Y ahora que estamos entrando en esta época navideña, piense bien conmigo. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué
nació Jesús. Piénselo bien conmigo. ¿Por qué? Tome este tiempo en esta época de arrepentirse y entregar tu vida en las manos del Señor Jesucristo.